Olis, ¿qué tal? Este es un video que ya me habían pedido hace un tiempo, pero que yo no me había animado a hacer porque, pues, sobrepienso mucho las cosas, ¿no? Y quería que fuera un video que no se centrara en nuestra experiencia personal, pero que sí pudiese, en el fondo, servir de consejo para algunas personas que están pensando en migrar a otro país. En nuestro caso, muy específico, migrar siendo recién casados, ¿ya? Esa es la tónica, porque es distinto migrar ya teniendo, no sé, niños, casas, propiedades en tu país o una vida como súper mega establecida a cuando uno está recién partiendo como matrimonio. Entonces el video va un poco de eso, ¿ya? Nosotros somos chilenos, nacidos y criados en Santiago y decidimos hace 2 años, que ahora ya en septiembre se van a cumplir 2 años, venirnos a España, específicamente a Barcelona, a estudiar. Nos vinimos porque teníamos la oportunidad de que mi marido hiciera su tesis doctoral ahora, en este momento de la vida. Y no fue una decisión fácil. Habíamos barajado varias opciones de distintas universidades, distintos países y bueno, esta fue la que de alguna forma pensamos nosotros que era un poco la que Dios tenía pensada para nosotros. Y la verdad es que aquí ya creo que va la primera cosa, o nuestra primera gran lección que hemos podido sacar de todo ese proceso. Cuando nosotros empezamos a hacer como toda la investigación de a dónde nos podíamos ir, etcétera, lo hicimos todo con mucho miedo, o sea, mucho, mucho miedo de, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si este no es el camino? ¿Y si era la otra universidad y no esta? ¿Y si esto y lo otro? ¿Y si, o sea, y finalmente tuvimos un poco que tomar la decisión en un momento como donde ya estaban las cosas un poco, era como, o tomábamos la decisión en ese momento o no la tomábamos. Y pues ya, se dio, la tomamos siempre con la duda de si estábamos haciendo lo correcto. O sea, como siempre, siempre, siempre estuvimos con la duda de, ¿será, no será, no será, no será? Y yo creería que esa duda terminó por despejarse este año, en algún momento que ya no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que hablábamos con mi marido como de, ¿te acuerdas que pensábamos esto de que... eh, como de que no teníamos tan claro y que ojalá en algún momento Dios nos mostrara que esto sí era y que no estábamos cagándola. Eh, y no me acuerdo qué pasó en ese momento, pero dijimos como, parece que la chuntamos, o sea, parece que la chuntamos, latinamos para mis amigos de Latinoamérica, porque parece que en Chile nomás decimos achuntar, no sé. Eh, pero en el fondo, ¿qué es lo que yo quiero sacar de el limpio de esa idea? Y es que muchas veces, y que de hecho, perdón, pero justo esta semana pensé un poco en la misma idea a partir de otras cosas, pero en algunas ocasiones hay que hacer cosas incluso sin tener tan claro si realmente es lo correcto. Y que incluso si nos estamos equivocando, tenemos que tener la certeza de que Dios va a estar pendiente de nosotros, de lo que necesitemos y de que si tenemos que rectificar el camino y echar un poquito hacia atrás para volver a buscar la ruta correcta, Dios se va a encargar de que no nos falte nada en esa situación. Y la verdad es que lo hemos visto así. O sea, teníamos mucho miedo e incertidumbre, sobre todo también por la parte económica. Nosotros somos los primeros en quizá todo nuestro árbol genealógico, no lo sé. Bueno, pero al menos de nuestras últimas generaciones, no sé, 3, 4 generaciones hacia atrás, somos los primeros que hacen esto, de como migrar en circunstancias como así modernas, ¿no? No por guerra, sino que por ir a estudiar. Y al ser los primeros, pues también eso nos llenaba un poquito de miedo, porque en el fondo no teníamos mucho a quien preguntarle, no conocíamos, no teníamos a nadie en el extranjero, o sea, no teníamos ningún familiar del cual pudiésemos echar un poquito de mano, ¿cierto? Como un poquito de ayuda, que no era nuestro caso, no era nuestro caso. Entonces, llegamos aquí realmente teniendo nada, 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 nada. Y ha sido muy de Dios ver cómo han ido apareciendo cosas que hoy decimos como, o sea,
Qué increíble que Dios nunca, nunca, nunca nos soltó e incluso con la duda nuestra de si esto era una imprudencia, pues incluso así Dios se ha preocupado de cuidarnos en nuestra imprudencia y bueno, hoy ya tenemos más certeza de que sí, que este era el camino, incluso con todas las cosas durillas que eso trae, porque que uno descubra que esto es lo que uno, este es el plan de Dios para uno, eso no te asegura que eso sea como que las cosas se den más fácil. No, no. Y en nuestro caso, pues lo hemos podido vivir así. Después, el siguiente tema. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué, en el fondo, cómo se han ido dando esas cosas? Pues lo hicimos por el camino que cualquier chileno que quiera venirse a estudiar al extranjero, a España específicamente, lo hace. Hay que juntar un montón de documentación, que tampoco es así muchísima, pero que sí hay que, bueno, ordenarla y documentar todo y timbrar y pagar cosas y que una, o sea, y sobre todo si uno no contrata un servicio de como gestión o algo así, bueno, uno tiene que hacerlo todo. Entonces, nada, hicimos todo el proceso que hay que hacer, se entregan los papeles, se va a la entrevista, al consulado, se piden las visas, etcétera, etcétera. Llegamos a España. Llegamos a España un día 24, 24 de septiembre, claro, porque viajamos el 23. Y llegamos a España un 24 de septiembre. Y acá hay una cosa muy linda, que es, nosotros en principio teníamos nuestros pasajes comprados para agosto, pero por una decisión que tuvimos que tomar a mitad de año, tuvimos que postergar los pasajes. Y tuvimos que pedir un cambio para septiembre. Y la forma de elegir septiembre fue solo a partir de cuál era como la fecha que menos me penalizaba. Y entonces elegimos la fecha, nos montamos en el avión y llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, nos dimos cuenta que era festivo, que era feriado, porque creo que nosotros necesitábamos hacer algo así como llegando a España y nos dijeron como no, si aquí está todo cerrado. Y era porque ese día era el día de la Virgen de la Merced, que coincide con que la Virgen de la Merced es la patrona de Barcelona. O sea, ustedes ya entenderán que para nosotros que somos católicos y no sé qué, esto fue como que nos voló la cabeza. Y ahí dijimos como ya, o sea, nos está dando la bienvenida a la Virgen, nos está diciendo que nos va a cuidar mucho. Y dicho y hecho, dicho y hecho. Ya después nos han pasado, yo podría escribir un libro con todas las cosas que nos han pasado, pero no me quiero alargar muchísimo más. Pero en el fondo, ¿a qué voy con este punto? No estoy tan segura de lo que quiero ir con este punto. Ah, bueno, el tema de la confianza en Dios, o sea, para nosotros ha sido fundamental en todo este proceso. Entonces, entendemos y vemos gente que a veces se angustia, no poco, los siguientes, o sea, un nivel de angustia porque todas las cosas no están saliendo como quieren y no sé qué. A nosotros nos ha ayudado mucho a mantener la cordura el tema de la fe, por supuesto, porque nos hemos sentido muy cuidados, como que de verdad nos sentimos como niños chiquitos que Dios nos arropa por la noche y nos cuida y nos hace cariño hasta que nos quedamos dormidos. O sea, se siente muchas veces así porque las cosas que nos pasan en este contexto de verdad que son así ya, pero para prender muchas velas. Entonces, pros y contras de esta situación. Les voy a dar un contexto. Yo en Chile tenía un trabajo que amaba y además que era un trabajo sumamente, o sea, era de una empresa como muy establecida que tenía muchísimos beneficios laborales y yo tenía un horario de trabajo no flexible, pero sí como que yo podía ir armando mi horario de trabajo semestre a semestre haciendo clases y entonces estaba feliz, 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 feliz. Tenía oportunidades de crecimiento en la empresa, me daban bonos, que la fiesta de trabajo, que la no sé qué, el día del profesor, o sea, ustedes se imaginarán, yo era muy feliz dando clase, eh, incluso las veces que no era feliz dando clase. Y entonces, claro, soltar un trabajo así, que además fue el trabajo que me permitió mi primer arriendo, pues sí, este mazo. Mi marido igual tenía buen trabajo, después justo antes de que nos viniéramos empezaron a pasar como muchas calamidades, pero los dos estábamos en una situación económica holgada, o sea, teníamos una capacidad de ahorro de, les digo, teníamos dos sueldos, podíamos ahorrar uno completo y vivir con el sueldo chiquito. Mm, y entonces pasar de esa realidad a esta, pues no es para todo el mundo.
yo les diría que no es para todo el mundo, porque pone a prueba muchas cosas. Y en nuestro caso, gracias a Dios, venimos de familias muy sencillas y por lo tanto también muy creativas con esto de la sencillez. Y hemos tenido que aprender a vivir muy austeramente, o al menos una forma que para nosotros es como novedosa, ¿no? A lo mejor suena tonto lo que digo para algunas personas, pero nosotros en Chile, por ejemplo, no comprábamos muebles de segunda mano o estábamos muy poco enterados de cómo comprar cosas de segunda mano. Y acá, en cambio, esa es nuestra forma de vida, o sea, como que no, yo poco me meto a las páginas a como a comprar algo directo de primera mano, ¿no? Casi todos los muebles de nuestra casa son de segunda mano, muchos son regalados, algunos, sí, como un poco eso. Y eso yo sé que no es para todo el mundo. Y no digo porque haya gente que es como, como menos sencilla. No, simplemente no es para todo el mundo. Hay gente que, a ver, les voy a ser súper honesta, gente que es poco ingeniosa en la vida y que no se las busca y que no, y que como que queda un poco paralizada frente a este tipo de situaciones, como de enfrentar mucha novedad y cosas así. A mí al menos el tema de el cambio me afecta mucho. Soy una persona como que me gusta mucho la rutina, me gusta mucho como que no aparezcan cosas así de sopetón en la vida, pero esta experiencia me ha ayudado como a romper mucho esa estructura mental que tenía yo. Y para eso entonces uno tiene que también ser muy abierto y flexible a las cosas. Por lo tanto, migrar no es para todo el mundo, porque si no se sufre mucho, se sufre muchísimo en esas circunstancias. Y bueno, a partir del sufrimiento, ¿qué les puedo contar? Pues sí, se sufre mucho, al menos el primer año para nosotros fue bastante durillo, pero no porque emigrar fuese tan duro, sino que por lo que rodea las circunstancias de emigrar, o sea, estar lejos de tu familia, de tus amigos, de perderte muchas cosas, o sea, ustedes no saben, a mí lo que me dolía perderme el matrimonio de amigos como muy queridos, que uno era como que anhelaba el matrimonio de estas personas y era como, no voy a estar, me lo voy a perder. El nacimiento de los hijos de los amigos, el acompañar a veces a amigos en enfermedades, a la misma familia en estas circunstancias, perdérmelo. O sea, para mí las fechas siempre más tristes son los cumpleaños de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá, de en general mi prima, mi tía, o sea, como que esas cosas para mí son como fechas así tristes. Incluso más que la Navidad, fíjense, porque la Navidad en el contexto de nuestros papás son divorciados, para mí la Navidad como que es un poquito estresante en ese sentido. Eh, los cumpleaños son más sencillos, ¿no? Uno va a la casa que lo invitan. Y entonces, bueno, hay personas que simplemente no pueden vivir de esa forma. O sea, hay gente que en su escala de bienestar, pues estar cerca de la familia es fundamental. Para nosotros no es que no sea fundamental, porque es importante, pero pudimos aprender rápido a adaptarnos a esa situación. Tengo que ponerle pausa a estos momentos. Ya, ahí volví. Entonces, después, siguiente tema de este tema como de, bueno, migrar siendo recién casados. ¿Cuál es la diferencia entre migrar siendo casados y no siendo recién casados o siendo solteros? Nosotros hemos podido conocer muchos testimonios de gente que se ha venido a estudiar sola y la verdad es que me muero de la pena. Venir, o sea, migrar siendo soltero o estando solo tiene muchos desafíos. Yo diría que el doble o el triple de lo que es siendo casado, porque en el caso de nuestro, lo más complicado siendo dos presupuesto, que se multiplica, ¿cierto? En el caso de los solteros, pues sí, a lo mejor es más económico o cosas así, pero estás solo, o sea, cuando llegas y no conoces a nadie, de verdad que no tienes a nadie a quien pedirle ayuda. Yo al menos, si me quería echar a llorar y hacerme bolita, tenía a mi marido. Y entonces ahí hay una diferencia. Y para el caso de las personas que vienen con niños, por ejemplo, o sea, no me lo quiero ni imaginar, porque también conozco casos de personas que vienen con niños y es muy complicado. O sea, todo, no solamente es la adaptación de uno y como no tienes ni tiempo de hacer introspección cuando vienes con niños, porque en el fondo todo se enfoca en adaptar el mundo para ellos, el tema del buscar el colegio y todas esas cosas. Entonces, no es fácil, no, yo creo que esta palabra que le gusta usar ahora a la gente de no hay que romantizar, pues sí, o sea, yo te diría que no, migrar no es para todos y ya.
Después, y ya como para ir cerrando quizá el tema, eh, yo les hablaba sobre el tema de la austeridad. Yo les diría que, y la otra era la confianza en Dios. Y quiero como reforzar estas ideas porque me parece que es como, de mi experiencia personal, quizás como lo más interesante que tengo para compartirles. No mucho más. Ah, sí, bueno, la confianza en Dios. Primero en el tema económico. Em, Nosotros nos vinimos con ahorros y los primeros 6 meses que estuvimos aquí solo vivimos con ahorros en pesos chilenos en un país en donde se paga en euros. Ya se imaginarán cómo impacta eso. Nos vinimos sin beca. La mayoría de la gente que se viene a estudiar a España, que en el fondo viene por estudios de tiempo indefinido como un doctorado, normalmente tiene beca. Hay gente que viene a hacer diplomados o que viene a hacer especialidades, máster y que no viene con beca porque, bueno, porque ellos lo pagan, o sea, es un monto fijo, un tiempo fijo y ya. Y además que el visado necesitas comprobar una cantidad de solvencia económica que en el fondo sí, es un poco lo que te puede alcanzar para estar acá. En el caso nuestro, teníamos dinero para un año, creo, un año y meses. Entonces dijimos, bueno, si no logramos conseguir beca durante el primer año, pues nos toca devolvernos. Y allá como a los 6 meses o algo así, apareció la beca que necesitábamos. Y bueno, eso es lo que hoy nos paga el techo en el que vivimos. Entonces, hay personas que no pueden vivir así. O sea, con ese nivel de incertidumbre que les digo que nosotros vivimos, que también obviamente impactó en que nosotros el primer año se nos hiciera tan duro, pues hay personas que no pueden vivir así y no las juzgo. Yo creo que no es el ideal para nadie, pero se los digo así muy brutalmente en esto porque de verdad que creo que ahora muchas personas como que dicen, ah, sí, no, como que todo el mundo lo está haciendo. Entonces, ¿cómo entra ahí el tema de la confianza en Dios? A nosotros, increíblemente, hasta el día de hoy, o sea, ¿qué les diría yo? Hace 2 días atrás, hace 2 o 3 días atrás, apareció una oportunidad donde mi marido podía ganar un poquito de dinero extra y yo quedé así como, porque yo me quedé sin poder trabajar y ganar como algo más fijo hace 2 meses. Y entonces logré con eso ahorrar para 2 meses y ya se acabó ese dinero. Y entonces decíamos, ¿y qué vamos a hacer después los otros meses que nos falta por rellenar del año? Y van apareciendo cositas. Para un mes aparece una cosita, para otro mes aparece otra cosita. Y les prometo, como hacen las abuelitas, les prometo que cada vez que nos ha pasado un poco esto, van apareciendo cosas. Van apareciendo cosas. Es muy increíble. Entonces, una cosa que nosotros también vemos y que yo he tenido que aprender de mi marido es a no avergonzarme por esa situación, como de, si no tengo dinero para, por ejemplo, no sé, a lo mejor las amigas se quieren juntar a hacer no sé qué cosa y hay que poner una cuota de tanto, no tener vergüenza en decir, chicas, yo estoy apretada presupuestariamente este mes, o sea, como que no puedo poner mi parte de la colaboración, tranquilas, no participo, manden saludos a la cumpleañera. Y es gracias a eso que, bueno, varias que van conociendo también la situación, pues no me exigen como cumplir con las expectativas económicas sociales de, es que todos vamos a ir a comer a no sé dónde, pues nosotros no podemos, no pasa nada, hacemos otro plan, un plan más sencillo y eso es muy lindo, encontrarse también con amistades que están como en sintonía con esa situación. Eh, y así, o sea, van apareciendo cositas. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho que era como de, pero ¿cómo vamos a ir a no sé dónde y nos vamos a llevar regalos, nos vamos a llevar no sé qué cosa? O sea, he tenido que aprender a aceptar mis limitaciones también en ese sentido y, no, y veo al final que no pasa nada. O sea, liberarme también de esas presiones sociales para mí ha sido como un alivio y yo digo, un crecimiento de mi personaje en esta nueva temporada importante y se las recomiendo un montón, pero ojo, para mí particularmente esto fue gracias a mi marido. O sea, él ha sido el que más me ha ayudado a crecer en esos aspectos, porque yo por mí misma, yo creo que no sería tan fácil para mí misma darme cuenta de estas cosas y a atreverme también a estas cosas. Y después les decía yo, bueno, la confianza en Dios, lo veíamos en la parte económica y el tema de la austeridad también, sí, como eso, aprender a aceptar las limitaciones y a ser muy creativo.
para nosotros, o sea, yo he aprendido a hacer tantas cosas que siempre había como querido aprender, pero que bueno, por las circunstancias de que ya tenía un trabajo, que tampoco necesitaba ganar plata haciendo otra cosa. O sea, yo creo que me he expandido no solo en kilos, sino que en creatividad, en aprender a darle vuelta a las cosas. He desarrollado como talentos que no tenía tan claro si los tenía o no. O sea, las cosas de que el bordado, que hacerle la basta al pantalón de mi marido, a aprender a cosas que a lo mejor antes yo hubiese botado a la basura porque como digo, esto ya no sirve, está inservible. No, o sea, como a buscar una forma en la que cómo lo puedo limpiar y cómo queda así como nuevo. O sea, todas esas cosas yo las he podido aprender ahora en estas circunstancias. Porque bueno, gracias a Dios, la verdad es que mi mamá siempre se preocupó que nunca nos faltara nada. Siempre hemos sido una familia muy sencilla, pero mi mamá también, yo creo que me heredó un poco eso, el ingenio. Como diríamos en Chile, la chispeza. Em, y entonces, ya acá está la otra cosa, porque no basta con eso. No basta con ser creativa y ingeniársela y querer hacer cosas. En mi caso, pues mi personalidad requiere de cierta como aprobación externa. Y en este caso, mi marido es como mi primer cheerleader en el fondo. O sea, que cuando aprendo a hacer pan, es como es el primero en testear mis venenos. Entonces, em, y me apoya yo le digo, ay, como que, no sé, desperdicié un kilo de harina haciendo esto que quedó malísimo y me dice, no, pero no pasa nada, a la siguiente te quedará mejor y a la siguiente mejor y a la siguiente mejor. Y yo como, guau, y hasta sí, hasta que voy desarrollando esas cositas. Ahora, por ejemplo, que retomé el tema del bordado y dije, ay, a lo mejor podría vender y no sé qué. Y él me decía, sí, sí, claro, o sea, como es el primero en hacer esas cosas. Entonces sí, ahí yo creo que el complemento, ¿cierto?, que del matrimonio es muy potente. Entonces, sumando y restando, yo les diría que siendo matrimonio joven, sin hijos, recién casados en ese tiempo que llevábamos solo un año de casados, cuando nos vinimos para acá, para nosotros ha sido un crecimiento de personaje importante. Recomiendo mucho, al menos esta etapa como de recién casados, yo ya no sé hasta qué tiempo se le puede decir a la gente recién casados, pero bueno, sí, matrimonios jóvenes. Atreverse a hacer cosas distintas que los saquen de su zona de confort, no tiene por qué ser vender el auto y los muebles y mudarse al extranjero, pudiese ser otra cosa, pudiese ser un cambio a lo mejor un poquito más pequeño. Si a lo mejor ustedes ahora están justo como dudando de si aceptar ese trabajo o en el extranjero o en otra ciudad o cosas así, pues a lo mejor esto les sirve como para tomar un par de puntos. Pero en concreto, para mí lo más importante que se podrían llevar es, si tienen la certeza de que han elegido un buen esposo, una buena esposa, y además tienen el regalazo de la fe, pues ya está, no hay mucho más que pensar. Eh, Así que ojalá nada les sirva, o sea, motivación para los que les faltaba quizás empujoncito y para los que necesitaban también un poco como hacer un parón y decir como ya, como también les puede ser. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Ah.